buenas noches, bienvenidos a Señales. En la primera parte del programa vamos a hablar con la senadora Esperanza Martínez, una doctora médica de altísimo prestigio, la única que entró del Frente Guazú, que anteriormente tenía 7 senadores. Tuvo una excelente elección, le ganó a Fernando Lugo, que en teoría es uno de los expresidentes más populares de nuestro país, aunque ya enfermo últimamente, y es la única representante, como le decía, del Frente Guazú, con mucho prestigio. Como ministra de Salud marcó una diferencia importante por la cual hasta hoy, en el interior del país especialmente, es recordado el gobierno de Fernando Lugo, que es el resultado que tuvieron en el área de salud. Todo eso se le debe a la entonces ministra, doctora Esperanza Martínez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Un placer estar contigo. También un saludo para la audiencia y también mi agradecimiento por tus palabras de recibimiento. Gracias. Doctora, ¿qué pasó el 30 de abril? ¿Por qué la diferencia tan grande, la más grande en el proceso democrático paraguayo? Y yo creo que nosotros en la oposición trabajamos sobre una premisa que para mí sigue siendo válida, pero no pudimos lograr que esa premisa se cumpla. ¿Cuál era la premisa? Que el Partido Colorado es un partido-estado, que hoy se ha agregado, digamos, recursos adicionales de la narcopolítica, o sea, es un adversario poderoso con un arraigo popular importante, y para poder enfrentarlo es importante la unidad de la oposición. Y esa unidad fue la que se resquebrajó. Dentro del Partido Liberal, nuestro principal aliado en el términos de la concertación, evidentemente parecían las cosas arregladas, pero no se arreglaron. Ya hubieron diferencias entre el sector de Efraín y el sector que antes correspondía al ex senador Blas Llano. En la oposición, nosotros como Frente Guazú también nos dividimos con la candidatura de Euclides Acevedo. Y eso, bueno, fue un problema para nosotros porque no nos permitió ni siquiera hacer una campaña en la chapa, en la lista de senadores o en las de diputados, etcétera. Y terminamos en una polarización que creo que molestó a nuestros compañeros de las bases, creó dificultades, y un emergente como la figura de Paraguayo Cubas, que, digamos, canalizó rabia, canalizó las divisiones, los enojos, y una sociedad que está un poco descreída de la política y que surgen estas figuras antipolíticas, unos héroes que son capaces de romper con todo, destruir todo y hacer unos cambios radicales y que de alguna manera captan la atención de la gente, como el caso Milei, como el caso Bolsonaro, ¿no? Son fenómenos que se están dando en la región. Entonces creo que un poco de todo eso pasó y el resultado está a la vista, y creo que tenemos que aceptar que había una derrota y que sobre esa derrota, con una autocrítica muy importante, estamos trabajando para reconstruir lo que se dañó, digamos, un poco de duelo que también es necesario en estos momentos, y después sí un proceso de reconstrucción y de crecimiento nuevamente. En ese mismo lugar donde vos estás sentada, senadora, Paraguayo Cuba me dijo que él le planteó y le seguía planteando en ese entonces a Efraín Alegre hacer una encuesta entre los dos, que en principio parecía una encuesta fácil ganable por Alegre, ¿verdad? Alegre le ninguneó, le ignoró, probablemente pensando que el fenómeno paraguayo no iba a ser tanto como finalmente fue, más de 700.000 votos. ¿Qué vos crees? ¿Crees que si hubiese hecho esa encuesta era rebajarle a Efraín, que él no quería hacerse, rebajarse a hacer una encuesta? ¿Había posibilidad de que ahí sea un mano a mano, un Olimpia Cerro contra el Partido Colorado, donde obviamente toda la oposición iba a llegar unida, entonces iba a tener más posibilidades? Bueno, yo creo que en el momento en que se plantearon las encuestas para bajar, que era mucho antes, digamos, de ese ascenso importante que tuvo Payo, viste que son cuestiones en política difíciles de predecir que hubiera pasado, ¿no? Pero yo
colocándome en la situación de Efraín Alegre, presidente del partido más grande de la oposición. En las elecciones pasadas le faltó 90.000 votos. Se hablaba de una gran articulación que se estaba trabajando. Él también confiaba en la unidad del Partido Liberal. Había pasado por una interna. Eso no es fácil a tus propios compañeros y correligionarios, después de hacer todo eso, decir, bueno, yo me voy a someter nomás a una encuesta y largo mi candidatura. O sea, él hizo como un... No es fácil, las internas en los dos partidos tradicionales, se mueve mucha gente, muchos recursos, y eso te da una legitimidad indudablemente. Y es más, Efraín tuvo más votos que Payo, indudablemente, ¿verdad? Pero modo no que tanto más, senadora. Y no tanto más porque se dio esta división, ¿verdad? Nosotros... O sea, usted, senadora, porque vos era coordinadora general de la alianza... ¿se la concertación. Así? De la concertación. No vieron venir, no tenían usted información de cuán grande era la penetración que tenía Paraguayo Cubas. La penetración de Payo Cuba se dio el último mes de las elecciones, no precisamente fue un proceso que se dio a lo largo de toda la campaña. Yo creo que algunos sectores apostaban a que Euclides iba a ser ese fenómeno, que iba a estirar votos colorados, porque Payo se define hasta hoy como del Partido Colorado y defiende al Partido Colorado, más allá de las críticas que hace a los actores actuales del poder, digamos. Pero yo creo que eso, entendíamos que había una división, ninguno de nosotros creo que imaginó el resultado que tuvo posteriormente. Y son las cosas en política que a veces no se puede. Es como cuando miras el partido a los 45 minutos o un minuto después y decís, ¿por qué Germán no metió? No le pasó la pelota a Esperanza porque ella estaba en el mejor ángulo para... Claro, ahí todos buscamos la respuesta más importante que dé éxitos. Pero son las complejidades, ¿verdad?, de cómo se construye esto, cómo es difícil construir una articulación, cómo es difícil construir la unidad. A veces las personas que aparentemente están en un compromiso no lo están. O sea, son muchos factores, pero evidentemente hemos cometido errores, incluso Efraín, en subestimar, digamos, esto y a lo mejor hacer un proceso más abierto de conversación con todos los sectores. Senadora, justamente hablando de la dificultad de la unidad, la izquierda paraguaya se redujo a vos, senadora. O sea, la izquierda paraguaya que está en el Frente Guazú, sos vos nada más la representante en el Parlamento, después de haber tenido 7 senadores. O sea, es una disminución importantísima. ¿Por qué a la izquierda paraguaya le cuesta unirse? ¿Qué le falta para que se una y pueda ser una fuerza más importante? Hoy la izquierda paraguaya está representada solamente por vos, senadora. Sí, pero hay que entender que cuando hablamos del sector de izquierda o progresista del Paraguay, tuvimos una mala elección, pero no quiere decir que desaparecieron ni los compañeros, ni las banderas, ni las organizaciones, etc. Es lo mismo que le pasó a Patria Querida. También se quedó con una sola representación, pero no significa que el partido ha desaparecido ni el sector a quien representan. Hay que recordar que el Frente Guazú se inicia con este reagrupamiento, porque siempre ha estado fragmentado en pequeños partidos. Nunca hemos tenido un partido unificado como el caso del PT en Brasil, o un frente amplio como el del Uruguay, que tiene ya una estructura orgánica, o la de Chile, o la de Bolivia, con el MAS de Bolivia. O sea, hay partidos que han logrado consolidar, digamos, en una sola herramienta política. Y las articulaciones siempre son más difíciles. El liderazgo de Fernando en el año 2008 comienza esa articulación y el Frente Guazú recién nace en el 2010. Hemos terminado todo el proceso del gobierno de Lugo y hemos tenido 2 procesos parlamentarios que hemos sostenido esto. Y en este momento, bueno, se dio estos errores políticos, pero bueno, el domingo pasado estábamos trabajando ya un plan estratégico para reagrupar
a las fuerzas, crecer con otras fuerzas más, hablar de una amplia articulación de la oposición con partidos que no estaban en el Frente Guazú, pero que pueden entrar en una nueva articulación. ¿Será que tenemos que llamarnos de otra manera o no? Hay toda una serie de evaluaciones, pero las luchas sociales, las reivindicaciones, todo lo que ha representado políticamente la lucha del Frente Guazú no terminó el 30 de abril en absoluto. Es más que nunca, las banderas de la izquierda van a estar vigentes con este gobierno que viene muy autoritario, tratando de atropellar la institucionalidad democrática, con una deuda pública que no sabe cómo va a pagar, volviendo a crear más deuda y tratando de tocar ministerios sociales y la seguridad social como recuento de plata para pagar la deuda que va a afectar a los jubilados y que va a producir movilizaciones sociales. Y ahí estaremos nosotros con ellos, ahí estamos con ellos, ¿verdad? De modo que más allá del resultado, que en las cosas suceden así, pero las luchas están vigentes y la gente no es que se murió, la gente sigue vigente, sigue trabajando y eso va a continuar indudablemente. Y el desafío tal vez para el Frente Guazú es entrar en las zonas más urbanas. El caso, uno mira hoy el fenómeno de Central, Cordillera, Paraguarí, Asunción, estamos hablando de 3.200.000 personas. Y acá es otra manera de organizarse, asentamientos urbanos con características diferentes. Bueno, toda la juventud emergente hoy con nuevas miradas, el fenómeno de las redes sociales. Hay mucho que debatir de cómo cambia la manera de hacer política. Las luchas son las mismas. Claro. El derecho a la salud, a la educación, el tema del empleo, de la seguridad, los problemas de la sociedad, de los trabajadores del campo y la ciudad, que son nuestras banderas, siguen tan igual y tal vez más desmejoradas que nunca y van a requerir de nuestro apoyo y de nuestra defensa política, pero hay que mirar cómo se hace política diferente, ¿verdad? Están todos estos fenómenos que hay que cantar, medio bailar. A lo mejor yo ya no soy parte de esa generación, pero hoy hay gente en las redes con otra dinámica. Los jóvenes están todo el día interactuando. Son herramientas muy poderosas de penetración social que hoy la política no puede desconocer. Vos sabés que en este mismo programa hace unos 2 meses, senadora, hablé con Jaime Durán Barba durante 1 hora. Lo hicimos por Zoom. Y él me decía que estamos en la época de la generación líquida, ¿verdad? Estamos en la época en donde un joven llega a los 30 años habiendo tenido 14 trabajos. Él busca más su libertad que su seguridad. Es la generación del placer. El ser humano se levanta hoy y busca placer. Y si un trabajo no le gusta, se va a los 3 meses y no es problema. En nuestra generación, alguien trabajaba 1 o 2 veces y pensaba en 30 años en la jubilación. También Jaime, y yo concuerdo con él, dice de que hoy hay una rebeldía natural y de que hoy nadie... ¿Cuántos jóvenes vos creés que sabe quién fue León Trotsky hoy? ¿Cuántos jóvenes creés que sabe quién fue Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin? ¿Cuántos jóvenes crees que saben quién fue Joseph Stalin? Que fueron los grandes referentes del comunismo en el siglo XX. ¿Cuánta gente sabe cantar la Internacional Socialista? Entonces, mientras tanto y en tanto la izquierda no salga de esos formatos, no conecta con la sociedad nueva. Hoy la rebeldía está en la derecha, no está en la izquierda. Así es. Ese es el motivo del fenómeno de Milei. Así es. Hoy la rebeldía, él es un ultraliberal, no es ni siquiera liberal, es un ultraliberal, o ultraconservador, es un minarquista, el que cree que el Estado debe achicarse a la mínima expresión. Y está ganando la adhesión en sectores populares de la Argentina. Así es. No es que está ganando adhesión en la clase media, en la burguesía argentina. Ganó en sectores populares, ganó en provincias de escasos recursos en la Argentina. Entonces, ¿qué planes tiene que tener la izquierda, no solo paraguaya, sino continental y mundial, si se quiere, para poder enfrentar a esos desafíos que son relativamente nuevos en los últimos 20 años?
Claro, por eso que te decía que hoy no podemos dejar de pensar en el lenguaje y en la manera del lenguaje, porque hoy la tecnología, decía un filósofo español, que en este momento, en primer lugar, hay un descenso en bloque de los derechos de la gente. Por ejemplo, Europa, su estado de bienestar construido después de la Segunda Guerra Mundial, hoy hay mucha incertidumbre en la gente de cómo va a continuar. Hay derechos que se están disminuyendo, hay crisis de los chalecos amarillos en Francia, hay revueltas en Grecia, o sea, hay, digo por una zona que ha avanzado muchísimo en derechos. Ese descenso de bloques produce en la gente rabia, produce en la gente incertidumbre y quiere tener respuestas para eso. ¿Y qué es lo que pasa? Antes, tradicionalmente, la mediación entre la sociedad y el Estado lo hacían las organizaciones intermedias, llámense partidos políticos, sindicatos, asociaciones y los medios masivos de comunicación. La gente veía, escuchaba la radio, la televisión y leía los periódicos. Hoy la mediación se hace directamente desde los actores políticos, sociales, con la ciudadanía, dejando de lado. Hoy es más importante un TikTok que lo que pueda hacer la tapa de un diario, probablemente para ciertos sectores de la sociedad. Entonces, esto ha creado un fenómeno que todos estamos aprendiendo y, por supuesto, la derecha, que siempre tiene más recursos y que puede utilizar estas herramientas incluso a través de compras económicas muy fuertes, fabricación ¿cómo se llama?, de noticias falsas, los fake news, el tema de los troles. O sea, ¿quién tiene hoy para hacer política y contratar 500 chicos que estén allí con no sé cuántas cosas falsas para distorsionar la situación? Y no sé si viste el documental de John Depp, el de Piratas, la película esta de piratas contra su ex esposa Amber. Hay en Netflix una figura de 3 capítulos donde muestra cómo el juicio que fue históricamente fue transmitido por redes sociales hizo que las redes sociales inundaran de TikTok, de videos, de memes, colocando a John Depp como, digamos, la víctima de la situación y volcó al propio jurado, ¿verdad? O sea, hoy se producen, tenés que ver porque muestra claramente cómo hoy se estructura y no es casualidad que se asocie a Trump con la utilización de esta estrategia para ganar, a Bolsonaro en su momento también, a Milei también en su momento. Entonces, estamos viviendo un fenómeno diferente, pero el problema de estos fenómenos es que claro que consiguen los votos. La pregunta es, ¿van a darle respuestas a la sociedad? ¿Milei va a resolver los problemas de la Argentina? ¿O está haciendo una estrategia que envuelve a la gente, que convence a la gente, pero su proyecto realmente es un proyecto de transformación real, como él lo dice? ¿Va a patear todo lo que dice que va a patear? ¿Va a hacerlo o no lo va a hacer? Y esa es la solución a los problemas estructurales de la Argentina, un país tremendamente rico, poderoso en muchos momentos, pero que ha tenido una historia económica, política y social de subas y bajas que han sido determinantes de cómo hoy está la Argentina. Entonces, se pueden ganar elecciones, ¿verdad? Se pueden lograr las adhesiones. Y yo creo que en algún momento la sociedad después va a pedir cuentas porque lo que quiere es que solucione su vida. La gente quiere tener trabajo, quiere levantarse temprano, subirse a un transporte decente, llegar a su trabajo, tener un sueldo que le permita vivir, ver que sus hijos estudian, irse de vacaciones, tener un vehículo, no ser asaltado, no tener miedo de que te roben el celular, etc. O sea, eso es lo que quiere la gente. Estos fenómenos que ganan elecciones, ¿traen la solución?
Y probablemente no. Entonces, ahí es donde nosotros sí tenemos que estar para continuar el debate sobre las líneas de transformación que necesitamos en nuestros países para que ocurra lo que la gente quiere. Porque va a ser una desilusión más. Claro. Senadora, tenemos una pausa porque quiero dejarte picando una pregunta. El gobierno de Fernando Lugo, si bien Fernando Lugo es socialista, él decía que era Poncho Butepe, ¿cómo era que decía? Sí. Poncho Butepe decía, Sí. algo así. Que era Poncho Yurube. Poncho Yurube. O sea, en el medio. Pero él realmente tiene una ideología socialista desde que era obispo en San Pedro. Pero sin embargo su gobierno fue un gobierno en lo económico absolutamente liberal. A tal punto que con ese gobierno crecimos en un año récord histórico. Sin deuda 14,5%. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué te dejo? ¿Ese es lo que plantea el Frente Guazú? ¿Eso es lo que plantea la izquierda paraguaya? ¿O hay un proyecto de intervención del Estado que no hubo en el proyecto de Fernando Lugo? Digo yo, intervención, el dirigismo, todo lo que la izquierda tradicionalmente reivindicaba en el pasado. Quiero que me responda a la vuelta de la pausa, ¿sí? Bueno. Pausa y volvemos. En Tupí llenamos tu hogar de felicidad y cumplimos 27 años. Tupí festeja con sus clientes, colaboradores y el público en general sus 27 años con la corrida Tupí Arambotí, a realizarse el día domingo 24 de septiembre desde las 8. Las inscripciones están abiertas y podés ingresar a www.sportrevolution.com.py y completar tus datos. La carrera se llevará a cabo sobre la avenida Guido Boyani en un circuito de 5K para adultos y 1K para los niños. Todos los corredores obtuvieron una medalla por su participación y un completo kit, además de interesantes premios para los ganadores de las distintas categorías y un espectacular sorteo de entre los asistidos en dicho evento. Te esperamos de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas en el salón de ventas más variado del país sobre la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. También podés comprar llamando al 569 9000 o a través de www.tupi.com.py. La gente sabe. Mateco es material de construcción. Y cuando de construcción se trate, Mateco la solución. Servicio personalizado, rápido y eficiente. Contamos con un plantel de profesionales competentes, equipamiento adecuado, gran infraestructura y una garantía de seriedad. Somos una empresa con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Llámanos al 501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. A ver, la pregunta, senadora, que te dejé picando. Sí, mira, nosotros creemos que el Paraguay tiene que defender su primer artículo en la Constitución Nacional, que es que somos un Estado social de derecho. El Paraguay es un Estado social de derecho. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que construir un Estado que sea garante de los derechos humanos básicos de todos los paraguayos. Un Estado para 7 millones de paraguayos y no un Estado para un grupo privilegiado que tiene todo a expensas de los demás. Por lo tanto, las políticas y la participación del Estado están en la redistribución de la riqueza, en hacer un sistema de justicia social. Aquellos que ganan más, pagan más, aquellos que ganan menos, pagan menos, como lo hacen los países desarrollados europeos. Garantizar servicios públicos en aquellas cosas que son esenciales y que son derechos, por ejemplo, la salud, el caso de la educación, el caso del transporte, el caso, por ejemplo, de la seguridad. Son áreas en donde el Estado tiene que intervenir para garantizar que ese derecho le llegue a todos. Y te pongo el caso de salud, que es el que más conozco. Si nosotros pensamos que todos los paraguayos son iguales ante la ley y ante los derechos, nosotros tenemos que garantizar que el que vive allá en Puerto Pinasco, o el que vive en Yatutaí, o el que vive en Asunción, o el que vive en Bucú, tienen que tener un sistema y hay que desarrollar un sistema de salud que permita de manera progresiva a todos ser atendidos
bajo el sistema de derechos, porque este no es un sistema de bien comercial o una mercancía. Nosotros no hemos definido en el Paraguay que la salud va a ser de acuerdo al bolsillo de cada persona. La Constitución establece derechos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Construir un Estado social de derechos. Y para eso hay que crear oportunidades en el empleo. Tenemos que producir para poder generar mano de obra y trabajo para sacar a la gente de la pobreza. Nosotros decimos que este modelo económico concentrado solamente en la agroexportación, que no genera trabajo, tiene que ser modificado para poder generar industria y tecnología, que son hoy los caminos para el progreso y el desarrollo. Y sobre todo con mano de obra intensiva. Nosotros, cada inversor que viene a Paraguay, que va a usar la energía del Paraguay, tenemos que decir, ¿va a producir 3 fuentes de trabajo o va a producir 200? Esos son los criterios de un país que tiene a la mitad de la población en la informalidad, que tiene índices de pobreza los más importantes del área del Mercosur, porque hoy estamos peor que Bolivia, que en otros momentos estaba en condiciones económicas peores. No tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la educación, que son las 2 cosas más básicas. Y no tenemos trabajo formal para la gente. La gente vive de changas y vive de pequeñas y sucesivas acciones que le permiten sobrevivir. Y necesitamos un Estado social de derecho, un empleo que pueda a la gente producirle lo mínimo que le permita una vida digna y que se pueda desarrollar. Y eso implica cambiar modelos económicos, modelos sociales, modelos políticos, dejar la clientela política, dejar la corrupción, dejar el prebendarismo político, dejar que el Estado paraguayo sea solo para los colorados y que sea para los 7 millones de paraguayos. Eso hizo Fernando Lugo. No le pidió afiliación a nadie. En los hospitales nosotros no le decíamos a los del Frente Guazú le vamos a atender y a los otros no. No hemos discriminado en quién entra al Estado. Fuimos los únicos que hicimos concursos para la gente. Por eso que todo este cuco, que la izquierda, que los zurdos, es una mentira, porque en realidad lo que no se quiere cambiar es este modelo de comodidad para que una élite que es privilegiada en este país siga con sus privilegios, sin pagar impuestos, siendo responsables del contrabando, siendo responsables de la corrupción, siendo responsables de la evasión, de la elusión. O sea, acá hay una casta de gente privilegiada que quiere que este país funcione para ellos. ¿Qué queremos desde el Frente Guazú? Que este país funcione para 7 millones de paraguayos. Y tenemos una muestra que nos puede decir que estuvimos en el gobierno y que lo hicimos. Y que lo hicimos. Fue pequeño, limitado, habremos tenido dificultades o defectos. Pero hasta ahora la ciudadanía, ¿por qué reconoce? Y porque los derechos fueron el principal motor de ese gobierno que llevó adelante Fernando Lugo. Llevamos la salud a lugares donde nunca antes, con los equipos de familia. Aumentamos el acceso de la gente, se pusieron kits escolares, se pusieron... ¿Eso es algo que daña a la gente? No, es reconocer que las políticas sociales tienen que estar en el centro las personas. Política social, Germán, que no cambia la vida de la gente, no es política social. Y termino con esto. ¿Cuál es la política tradicional de estos 70 años de gobierno? El Metrobús. El Metrobús nos endeudamos. No teníamos el proyecto si era eléctrico, si no era eléctrico, pero ya nos endeudamos. Cerramos Eusebio Ayala 3 años. Le fundimos a todos los comerciantes de Eusebio Ayala. Comenzamos la obra. Después ahí nos dimos cuenta que nos faltaba la plata para pagar a los frentistas. Volvimos a pagar para romper lo que ya se hizo. La empresa nos está demandando porque no terminamos con el contrato, no tenemos el Metrobús, tenemos la deuda y nadie está preso. Fantástico. Eso es lo que nosotros no queremos. Ahora, yo sé que no es tu partido, pero es el principal partido de la oposición. ¿Qué opinas de la crisis del Partido Liberal? Yo les suelo decir acá, cuando me visitan,
los liberales, de que la Unión Cívica Radical, en el proceso democrático argentino desde el 83, ganó 2 presidencias de la República por voto popular. Hoy está reducido al 2 o al 3%. El Partido Liberal en serio puede derretirse y lo está haciendo en manos de ellos. ¿Qué opinás vos sobre lo que está pasando en el Partido Liberal? Yo creo que el Partido Liberal tiene que tomar la decisión, o sectores del Partido Liberal tienen que tomar la decisión de ser realmente el partido de oposición que lo fueron durante la época del estronismo, que tuvieron una firme actuación contra la dictadura, contra todo ese proceso que se vivió de absolutismo, de problemas sociales, etcétera, y fueron valientes, enfrentaron eso y colocaron sus banderas en ese momento, sobre todo en favor de la democracia. En tiempos de democracia, o por lo menos de apariencia de democracia como esta, deberían de colocar por lo menos las banderas liberales y ser parte de una oposición que es firme, que es ética y que no se mete en los chanchullos del partido de gobierno. Y lo que ha hecho muchos de sus representantes es ser simplemente colaboradores del gobierno, colaboradores de las políticas oficiales. Entonces se diluyen. ¿Qué oposición se diluye con su propio adversario político? Ellos tienen que recuperar las banderas y un liberalismo seguramente más progresista, porque necesitamos tener respuestas sociales para la gente. Y sobre todo una conducta ética de parte, porque han entrado en los mismos errores que tienen muchos de los referentes del Partido Colorado. Y entonces cuando vos te confundís entre tu adversario y vos, y somos la misma cosa y estamos en las mismas componendas, la gente pierde credibilidad. Ellos tienen que, de una vez por todas, tiene que haber un grupo de resurgimiento con las banderas históricas de un liberalismo progresista, moderno para esto, y sobre todo de una conducta ética que permita recuperar la credibilidad sobre sus liderazgos. Llegó la hora, doctora. Qué rápido pasa, ¿verdad? Así es. Son 40 minutos que pasan hablando. Te agradezco mucho, doctora. Y tenía una pregunta que se nos fue el tiempo lastimosamente. ¿Qué van a hacer ustedes? En este momento, hablando, digo, coloquialmente, ustedes flotan en el Senado, senadora. Todos los opositores, de los cuales hay 22, unos cuantos están haciendo quórum o están haciendo carpa con el oficialismo y ustedes prácticamente flotan. No, somos 12 senadores y senadoras y somos la voz de la oposición y estamos enfrentando a esta política que quiere venir a atropellar con la mayoría. Y creo que estamos haciendo el rol que nos corresponde, porque la oposición no simplemente tiene que tener los votos para ganar, tiene que ser la voz que responda y que haga el contrapeso de las políticas oficiales. Y creo que dentro de mis compañeros y compañeras, entre los 12 senadores y senadoras, hay gente muy valiente, gente muy comprometida con los procesos de cambio en el Paraguay y que tiene autoridad moral para decirle a este gobierno las cosas que le decimos cada jueves y cada vez que tenemos que enfrentar este avance que quieren hacer ellos, sobre todo amenazando nuestro sistema democrático. Es muy peligroso el poder con la soberbia, es muy peligroso. Y que tienda el Santiago Peña. Daño al que ejerce. Termina dando daño al que ejerce. Y, o sea, y Santiago Peña se puede quedar solo dentro de sus propios aliados, porque hoy tiene aliados dentro del Partido Colorado, pero en ese Parlamento las cosas suceden y también los pactos no se cumplen, las promesas no se cumplen y terminan, como ellos viven sobre situaciones de hecho, de promesas, de acuerdos, etcétera, cuando eso se deja de cumplir, cambian. Como decía Nicanor Duarte Fruto, y cambiante la política. Ay, cambiante la política, de modo que yo creo que tienen que tener un espíritu democrático y de respeto. Ninguno de nosotros es irracional ni quiere hacer daño porque somos oposición. Todos queremos contribuir, todos vivimos en este país,
queremos que le vaya bien al Paraguay, queremos que le vaya bien al presidente Santiago Peña, si eso le va a hacer bien a los 7 millones de paraguayos. Pero que no nos tomen ni de tontos, ni crean que la prepotencia y los 23 o 41 votos son suficientes para cambiar las políticas en el Paraguay. Gracias, senadora, muchas gracias. Al contrario, un placer estar contigo. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el gerente general de la cooperativa Capiatá. Bueno, en Paraguay hay algo que a mí me fascina, realmente me fascina, que es el impacto que tienen las cooperativas en nuestro país. Imagínense que más de 2 millones de socios hay ligados a algún tipo de las más de 600 cooperativas que existen en nuestro país. Está en la categoría tipo A, tipo B y tipo C. Le vamos a preguntar a nuestro entrevistado hoy si es que hay más de esa categoría. Eso es lo que yo lo conozco. Las categorías son de acuerdo a la capitalización que las cooperativas tienen. ¿Por qué me fascina el tema de la cooperativa? Porque impacta en un sector de la economía en donde el sistema financiero tradicional, llámese banco y financieras, no penetran, no entran, no están en esos lugares. Entonces ayudan a la movilidad social, apoyando y estando presente en todos los sectores que están presentes las cooperativas. Entonces voy a saludar al gerente general de la cooperativa Capiatá, Víctor Genia. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán. Muy buenas noches a la audiencia de Señales de la tele. Y aquí estamos a invitación tuya para hablar sobre lo que vos dijiste, lo que nos fascina, las cooperativas. Vos sabés, Víctor, que una vez yo, haciendo broma con un presidente de una cooperativa, le decía que Paraguay, así como Venezuela, se llama República Bolivariana de Venezuela, por Bolívar, ¿verdad? Sí. Paraguay debería llamarse República Cooperativa del Paraguay. Sí. Es impresionante el impacto que producen las actividades que realizan las cooperativas en nuestro país. Sí, realmente tiene un impacto muy grande en el sentido de que el sistema bancario no es muy grande, no tenemos 30 bancos y la necesidad de la gente en cuanto a financiamiento, en cuanto a capacidad de poder ahorrar también, porque para ahorrar un banco uno no puede ir a ahorrar desde 10.000 guaraníes y tampoco puede ir a un banco a pedir un crédito de 500.000 sin tener quizás toda la documentación que un banco necesite para poder otorgar ese crédito. Sin embargo, en las cooperativas tenemos cierta flexibilidad para que aquel que no esté precisamente totalmente formalizado, porque también hay que reconocer que la formalización se va produciendo en nuestro país, es loable eso, pero aún no llega al punto de que los bancos puedan satisfacer todas esas necesidades. Somos 7 millones y bien lo dijiste, 2 millones y pico estamos cooperativizados y seguimos creciendo en cuanto a cantidad de socios justamente porque estamos presentes en ese lugar donde la gente realmente necesita. Víctor, la cooperativa Capiatá es una de las más grandes del país. Creo que es la quinta, ¿verdad? Cooperativa Capiatá, no sabría decirte bien en qué lugar está ahora, pero entre las 10 más grandes sí que está. Entre las 10 más grandes. Así mismo. Varía un poco de acuerdo. ¿Cuántos socios tiene? 159.107 creo que es el número de socios, el último número de socios que ingresó de la semana pasada. O sea, tiene 4 estadios defensores del Chaco. Sí. O más que 4 estadios defensores del Chaco. 40.000 por 4. 4 estadios defensores del Chaco, socio de la cooperativa Capiatá. 40.000 por 4. Así mismo, señor. Esa es la capacidad del defensor, ¿verdad? Exacto. 37.000. O sea, mira el defensor del Chaco lleno, que Olimpia llenó hace 10 días. Sí, hace unos días. Si Dios quiere, va a llenar de vuelta dentro de 10 días. Pero y esa cantidad de gente siendo socio de una cooperativa en Capiatá, en donde no llega solo ya, obviamente, a la ciudad, ¿verdad? No. Llega a muchas ciudades. Bueno, 157.000 socios están distribuidos en la casa matriz, Capiatá, y en las sucursales que tenemos. En el departamento central tenemos una sucursal en el shopping, tenemos una sucursal en el Pané, Itá, Itagua, y estamos también en el segundo departamento de San Pedro, en Itacurú y el Rosario. Tenemos una sucursal en Santo del Guairá y en Curuguatú.
En Curuguatú fue la primera entidad financiera que hubo en la ciudad. Y ahora un gigante Curuguate. Y ahora es un gigante Curuguatú. Es así. Sí, 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 es un polo, realmente es un Hay polo. bancos ya inclusive. Wow, casi todos los bancos tienen sus agencias. Creo que hay 7 bancos ya. Y seguimos siendo ícono en Curuguatú. Somos creo que la única cooperativa que estamos en Curuguatú y es una de las más grandes que tenemos. Es una de las más grandes y vigorosas que tenemos. Ahora, Víctor, la cooperativa no solamente es una intermediación financiera, ¿verdad?, donde se puede ahorrar y se puede pedir prestado créditos, sino que también impacta en la sede social, por ejemplo, de la cooperativa, Víctor. Sí. Vos entrás ahí para ese primer mundo. Bueno, creo que tiene 3 hectáreas, una cosa así. Hay que partir de una base. Por definición, la cooperativa es una entidad económica y social. Guarda, económica y social, no económica y solidaria. Y en ese sentido, los consejos de administración que tuvo Cooperativa Capiatá siempre tuvieron bien en cuenta esa definición, por decirlo así, y muy en cuenta el 7º principio cooperativo, el compromiso con la comunidad. Es cierto lo que decís, entrar al Club Social Cooperativa Capiatá Limitada es entrar en un lugar que parece el primer mundo. Son 4 hectáreas donde todos los socios pueden tener acceso a eso y donde todos los socios han contribuido para que eso sea así. Hay un fondo, hay un aporte que hacen los socios mensualmente, que se llama Fondo Sede Social, que hizo posible todo lo que ahí uno ve y todo lo que ahí uno siente. Porque no solo lo ve, lo siente, se siente ahí el calor, se siente el compañerismo que hay entre la masa societaria Capiatá Limitada. Y eso está en el casco urbano, esas 4 hectáreas están en el casco urbano. Sí, está... No es que están en las afueras tampoco. No. Eso está entre Ruta 1 y Ruta 2. Capiatá pues es una de las ciudades que, como siempre dice, estamos en Ruta 1 y Ruta 2. ¿Sí? Las 2 rutas más importantes Las 2 del rutas, país. casi como dice la música. Si quieres conocer Paraguay, va a Ruta 1 y Ruta 2. Y nosotros estamos en Ruta 1 y Ruta 2. Entre ambas rutas, sobre la calle asfaltada que une ambas rutas, está ahí en el centro mismo. Hoy es el centro. Hoy es el centro. Hoy es el centro. Y, Víctor, ¿cuál es la política de la cooperativa para tratar de conseguir o tratar de concientizar a que la gente ahorre? Genial. Mira, la cooperativa Capiatá, en cuanto al ahorro, no piensa en capacitaciones. Las capacitaciones son cosas puntuales que te dicen vas a mejorar esto, tenés que mejorar esto y tienes un resultado inmediato. En la cooperativa Capiatá estoy seguro que desde hace 4 años, tiene convenios con entidades con las cuales se hacen cursos, y yo no diría de cursos de capacitación, sino cursos de aprendizaje para enseñarle a la gente un poquito cómo hacer que pueda ahorrar, y va teniendo sus frutos. La cooperativa Capiatá tiene un muy alto porcentaje de socios ahorristas, que confían en Capiatá Limitada y que fueron aprendiendo a cómo ahorrar. En el último trimestre que nos queda, continuaremos con aquellas, no quiero decir cursos, sino jornadas de aprendizaje para educación financiera. ¿Y cómo impacta la cooperativa en la parte educativa, por ejemplo? Creo que tienen un colegio ustedes, Víctor. Bueno, Cooperativa Capiatá es lo que siempre dije que tiene que ser una cooperativa. Un ícono en la ciudad donde está. Evidentemente, Capiatá ya es un ícono en otras ciudades también. Pero ese ícono se forma a base de lo que dijiste hace rato, cómo está Cooperativa Capiatá en la ciudad. Cooperativa Capiatá es dueña, vamos a decir, del Colegio Politécnico de Capiatá Limitada, donde ahora hay, creo que 2.100 alumnos, ¿sí? Y es un colegio politécnico donde han salido personas brillantes, realmente brillantes. Contame un ejemplo, Víctor. Hay un señor que está en la agencia espacial, en una agencia espacial que es exalumno del Colegio Politécnico, de la Agencia Espacial Paraguaya, si mal no recuerdo. Que me perdone este señor, no me acuerdo de su nombre, pero no es un solo ejemplo. Los chicos del Colegio Politécnico, con sus experimentos y cosas que hacen en cuanto a química, en cuanto a electrónica, robótica, ganaron hasta concursos en Dubái, estuvieron en Dubái, van a México, van a San Paulo,
¿sí? Alumnos del colegio. Alumnos del colegio. Pero no solo eso. El colegio, la cooperativa tiene el Instituto de Arte de la Candelaria, que ahí donde uno puede estudiar danza, música, violín, taekwondo. Hace poco los chicos fueron a Bariloche, se vinieron con 2 premios. Otro grupo... ¿En taekwondo? No, en danza. Ah, en danza. No. Cuando un grupo de danza estaba en Bariloche bailando, otro grupo estaba en Paso de Arte en Brasil, también compitiendo, donde trajeron también premios. O sea, Cooperativa Capiatá es un conglomerado de cosas y que sí es cierto, es un ícono de la ciudad y que todo lo que tiene la cooperativa hace que, como alguna vez dije, que la cooperativa tiene que ser donde el que vive en la ciudad viva en su cooperativa. Cooperativa Capiatá ya está caminando, prácticamente te diría, ya es parte, ya es así. Capiatá ya puede vivir con la cooperativa si así lo desea. Esas canchas todo tiempo que tienen en la sede social, la piscina que es impresionante. Yo cuando visité realmente me quedé sorprendido porque yo no sé si San Lorenzo tiene algo parecido, no conozco. Yo no sé si Luque tiene alguna otra cooperativa que tenga esa sede social. Vos me dirás, Víctor, yo no conozco Limpio, también una ciudad grande, no sé si tiene también algo parecido. Bueno, ese club social fue una visión de gente de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se venía pensando en eso. Y las oportunidades se dan. Un consejo de administración dice, listo, compremos el terreno. El otro consejo de administración dice, hagamos esto. El otro consejo de administración, con lo que se va juntando de los socios del Fondo Social, hagamos esto. Y se va formando todo eso. Esa pileta que vos conoces. Que es impresionante. Se llena en verano con creo que están 80 chicos por turno, de las 8 de la mañana hasta creo que está permitido hasta las 6 de la tarde. Los socios se quieren ir a bañar, no, los chicos están estudiando natación. Es decir, permea en toda la sociedad capiateña, Cooperativa Capiatá. Hace lo que tiene que ser, hace lo que tiene que hacer, se compromete con la comunidad. ¿Y tenés alguna otra experiencia de alguna persona que haya prestado plata de la cooperativa, que haya tenido éxito en alguna empresa, alguna iniciativa? ¿Tenés algo en mente, Víctor, de eso? Primero te voy a decir, Germán, que me voy a olvidar de muchos, porque hay muchísimos, ¿sí? Pero te voy a dar el número de gente rápida. Hay un señor de apellido Hansen que comenzó con un camión en la cooperativa. Prestó para otro camión, ahora tiene 4 camiones. Hay un señor de apellido Ramos que tiene una venta de pinturas que comenzó con nosotros, hoy tiene 2 sucursales. Tengo al señor Riveros, un comerciante que tenía toda su mercadería siempre a la intemperie. Hoy tiene tinglados que hizo con Cooperativa Capiatá Limitada. Por decirte, hay un señor que compró su propiedad compró. El señor Cáceres compró su propiedad. Hoy tiene ahí su casa, tiene un tinglado, tiene un taller de moto donde trabaja con toda la familia. Y sabemos, por los análisis que hacemos, que con Cooperativa Capiatá hizo todo eso. Hay un señor en Salto del Guairá de apellido Tiepo, un carpintero, que comenzó con una modesta carpintería y fue demostrando que tiene anicultura de pago y Cooperativa le fue ayudando. Hoy es el que provee en todo el departamento de Canindeyú todo el tema de equipamiento para supermercados, mueblería de supermercados y esas cosas, hace todo él. Compite desde allá con cualquiera que se vaya desde la capital o desde un departamento cercano, tipo Coronel Oviedo más o menos, él compite. Y sabemos que todo lo hizo a través de la Cooperativa Capiatá. Y te puedo asegurar que me estoy olvidando de nombres. Ña Berta, la señora López, ella Ña Berta es una fábrica de empanadas, muy de las mejores empanadas, casi podría, no quiero decir la mejor, porque puede ser que haya también muy buenas, ¿verdad? Que no se enoje nadie por eso. Pero Ña Berta es una señora que hace empanadas en Capiatá y que llevó préstamos de nosotros, la señora López, Ña Berta más rápido, llevó préstamos de nosotros. Hoy, hace poco prestó para hacer la fachada ya de su local. Es decir, todo lo de adentro ya está ok, ya prestó otra vez plata para hacer su fachada. Y hablamos de gente que presta uno, lleva otro. Capiatá tiene muchísimos ejemplos y vuelvo a decir, me estoy olvidando de muchos y que sinceramente pido disculpas, ¿verdad? Víctor, ¿y cuál es la cultura? Si yo te pregunto, ¿cuál es la cultura
de Cooperativa Capiatá. ¿Qué me decís? ¿Cuál es la cultura? Dicen que todas las empresas tienen generalmente un mismo estatuto, y hablo de empresas en general, no precisamente de la empresa cooperativa, un mismo estatuto, unos mismos procedimientos quizás, pero lo que le diferencia la cultura a las empresas es la forma en que solucionan sus problemas, y es lo que vos te referís, la cultura organizacional de una empresa. Capiatá tiene dos pilares muy grandes, su masa societaria, sus socios, que Cristo Santo te lo puedo decir, son fieles a Cooperativa Capiatá Limitada. Y algo muy importante que yo creo que mantiene siempre con señales de pujanza a una entidad, que es su dirigencia. ¿Sí? Si bien es cierto, las cooperativas cuando renuevan autoridades no se renuevan del todo, ¿sí? Pero Capiatá Limitada tiene esa cualidad muy importante de que la dirigencia que va, vamos a decir, renovándose, tiene siempre esa idea de la dirigencia que se va y toma todos aquellos proyectos que la dirigencia que se va tenía para continuarlos. Y viceversa, y continúa esa cadena. No es que hace todo de nuevo. No hace todo de nuevo, ni dice no vamos a dejar aquello, continuemos, nosotros vamos a comenzar con esto. El que viene dice continuemos con lo que hicieron y vamos a comenzar con esto. Esa es una cualidad, esa es una cultura que yo creo que a Capiatá Limitada le hace grande. Y no quiero decir diferente a las demás, pero sí que le hace grande, muy grande. Víctor, la cooperativa fue fundada hace casi 40 años, ¿verdad? El 18 de diciembre van a ser 40 años de su fundación. 40 años. 40 años. Creo que se fundó como las empresas más grandes, como Apple, por ejemplo, creo que en un garaje, ¿verdad? O sea, en un local muy pequeño. En una casa. En una casa. Y no, sinceramente, en una casa, después alquiló una piecita, después fue ya se compró lo que hoy es el centro médico y fue creciendo así. Hoy tenemos aparte de la Candelaria, que es nuestro centro cultural, el centro médico ya es una entidad aparte y Cooperativa Capiatá ya es colaborador, ¿sí? Aparte del Club Social, ya tenemos de los 8 locales que tenemos, 6 son nuestros. 5 son nuestros. Locales propios. Donde alquilamos, tenemos en Curuguatí, local propio, en Itacurubí, local propio, Itá es propio, Ruta 2 es propio, La Camatriz, por supuesto. Claro. ¿Sí? Víctor, y nos sobran 3 minutos. Socorro. Pasa rápido el tiempo. Pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Sí. Víctor, vos como gerente general, si yo te pregunto, ¿cómo ves la cooperativa a 10 años? ¿Cuáles son los planes de la cooperativa para los próximos 10 años? Para poner un plazo no tan largo, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo le ves a la cooperativa en 10 años? Estamos comenzando para estar de aquí a 10 años. Yo creo que la Cooperativa Capiatá, como entidad grande que es, va a ser una entidad donde la tecnología va a tener mucho énfasis, donde vamos a tener mucha tecnología y que vamos a seguir consolidándonos en el departamento central, porque tenemos varios locales en Central, pero hay mucha gente que todavía no es socia de nosotros, ¿sí? Apenas tenemos más de esos 150.000 en el departamento central, están aproximadamente 120.000. Y es mucho todavía lo que hay que hacer Cooperativa Capiatá. A Capiatá lo veo dentro de 10 años como una empresa tecnológica que va a hacer mucho más por sus socios, va a tener mucho más facilidad para sus socios, va a tener más servicios y va a ser mucho más grande. En masa societaria y quizás hasta en locales, en cuestiones de infraestructura. Víctor, muchas gracias y bueno, les deseo el éxito que ya tienen, pero bueno, que sigan con esos éxitos. Y me quedé con esos 4 estadios defensores del Chaco. Mira que uno ya impresiona y 4 juntos siendo la masa societaria de Capiatá. Estamos hablando de un gigante, Víctor. Sí, yo creo que ese gigante, dentro de 10 años, van a ser por lo menos 6 defensores del Chaco. Sí, defensores del Chaco. Señor, por lo menos. Vamos a tomar el defensor del Chaco que conoce todo el mundo. Sí, Muchas señor. gracias, Víctor. Por favor, siempre a las órdenes, un placer. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves.